La periodista de Focos, Claudia Palacios, explica en la siguiente cápsula la importancia del respeto a los derechos humanos en el marco de la emergencia por el coronavirus 19. En las últimas semanas, pacientes en el Hospital Nacional Saldaña, personas aisladas en centros de contención y personas detenidas por supuestamente violentar la cuarentena obligatoria han denunciado violaciones a sus derechos. Hoy, en Focos, analizamos por qué entidades como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la Sala de lo Constitucional afirman que el Estado debe respetar las garantías de los ciudadanos, aún en el marco de la emergencia por COVID-19. La muerte de Óscar Méndez, de 56 años, en un albergue estatal, evidenció la falta de condiciones de estos centros de contención para garantizar la salud de las personas bajo cuarentena. Su esposa, Dina Gómez, presentó una denuncia pública acompañada de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos porque considera que su esposo no recibió la atención médica que requería su padecimiento de infección urinaria. Uno de los doctores que me dio la información del fallecimiento de él me dijo que lo había encontrado tirado en el suelo a la 1:30 de la tarde. O sea, no le dieron atención en ningún momento. Nunca lo sacaron a un hospital para que lo chequearan y vieran qué era lo que en realidad él tenía. No permitían que él entrara en medicina. Las dudas sobre las circunstancias de la muerte de Óscar Méndez y sobre la calidad de la atención médica que se le proporcionó en el albergue donde se encontraba no quedaron esclarecidas en el escueto comunicado que emitió el Ministerio de Salud como respuesta a la denuncia pública que hizo la familia del paciente. Este no es el primer fallecimiento de una persona en cuarentena bajo protección del Estado. El viernes 27 de marzo murieron en el Hospital Saldaña María Marta Ramos de Cornejo y Julio Contreras por causas no relacionadas a la COVID-19. En ambos casos, sus familias denunciaron negligencia por parte de las autoridades de salud. En el marco de estos hechos, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Tovar, dijo que el Estado ha violado los derechos de la población albergada desde el inicio de las medidas de contención. Hay una afectación a derechos humanos de la población que está en los albergues. Desde el inicio hubo afectación a derechos humanos. Desde que los hacinaron hay afectación a derechos humanos. Desde que los mezclaron sin tomar en cuenta la procedencia de cada uno de ellos, hay afectación a derechos humanos. Desde que las condiciones en las que llevaron no reunían mínimos de separación para generar una verdadera cuarentena por epidemia, se violentaron derechos humanos. Por supuesto que se puso en riesgo la salud. Hoy día, los dos derechos fundamentales, el derecho a la vida y el derecho a la salud. Si no tenemos salud, obviamente no vamos a hacer efectivo el derecho a la vida. Entonces, por eso estamos exigiendo que se respete el derecho a la salud, que se generen condiciones. Manuel Escalante, subdirector del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, señala que tanto las personas albergadas en centros de contención como quienes han sido trasladados a hospitales por un posible contagio de coronavirus, no son culpables de ningún delito y por lo tanto deben ser atendidos como pacientes y sus derechos deben ser garantizados en todo momento. Creo que el problema estructural y de comprensión que se tiene tanto del Ejecutivo como del Legislativo es que están viendo este tema de la cuarentena, cuarentena tanto domiciliar como no domiciliar, el tema de los albergues, como un asunto con enfoque de seguridad pública o seguridad nacional, cuando por su naturaleza esta es una problemática médico-sanitaria y por lo tanto la manera en cómo el Estado debería de actuar es desde esa perspectiva médico-sanitaria. Este enfoque de seguridad aplicado a la emergencia sanitaria por el coronavirus también ha tenido consecuencias para la población fuera de los centros de contención. Una vez decretada la cuarentena domiciliar que restringe la movilidad en el territorio nacional, se reportaron denuncias por detenciones arbitrarias o sin fundamento legal. La organización Cristosal presentó un recurso ante la Sala de lo Constitucional por el caso de 3 personas detenidas arbitrariamente. La Sala admitió el recurso y decretó medidas cautelares para evitar que estas situaciones ocurran de nuevo.
En esas resoluciones, la Sala de lo Constitucional va más allá únicamente de resolver el habeas corpus en concreto, puntual, por el cual instituciones como Cristosal habíamos presentado en favor de un caso de 3 señoras del municipio de Jiquilisco que fueron detenidas arbitrariamente mientras trataban de abastecerse de alimentos para sus familias en ese municipio. La Sala de lo Constitucional establece de que una detención que no estuviese debidamente fundamentada constituía una detención arbitraria, retoma elementos de los principios de Siracusa con respecto a proporcionalidad y gradualidad al momento de tomar decisiones relacionadas con un régimen de restricción o excepción de derechos, y señala claramente que este tipo de detenciones son arbitrarias. La Sala de lo Constitucional también se ha pronunciado mediante varias resoluciones a favor de los derechos humanos de ciudadanos que han señalado estar bajo cuarentena en condiciones precarias, sin alimentación adecuada ni suficiente agua para beber, y sin acceso a medicinas ni atención médica, incluso en el caso de personas con enfermedades crónicas. La Sala también ha ordenado que las autoridades brinden a las personas en centros de contención toda la información sobre su estado de salud y los resultados de las pruebas de COVID-19 que se les practiquen. En el caso de las personas que llevan más de 20 días de cuarentena, la Sala ordenó que se les realicen evaluaciones de salud para que puedan retornar a su domicilio si su condición de salud es favorable. Al respecto del actuar de la Sala, el presidente Nayib Bukele ha señalado que se debe dejar de discutir si una medida es constitucional o no, pues la prioridad es actuar con rapidez. Celia Medrano considera que debe prevalecer el control constitucional entre poderes del Estado para garantizar los derechos de la población. Un liderazgo democrático en el ejercicio de gobierno estaría más preparado para enfrentar cualquier situación, incluyendo una situación inédita como el tratar de tomar medidas de emergencia necesarias y drásticas para contrarrestar una propagación de la pandemia a niveles que nuestro sistema de salud no está en ningún momento capacitado para poder enfrentar. Sin embargo, las decisiones y la operatividad de algunas decisiones que se han dado por parte de autoridades han generado más problemas que soluciones. La ONU ha señalado que los confinamientos, las cuarentenas y otras medidas orientadas a combatir la expansión de la COVID-19 deben aplicarse en estricta observación de las normas de derechos humanos y de manera proporcional al riesgo en que se incurre. Los estados, además, deben tomar en cuenta cómo estas medidas pueden repercutir gravemente en la vida de las personas y trabajar para reducir estos impactos negativos.